Investigación cuantitativa cualitativa. Taller 2, Manuel José Pasquel, Maestría en Administración Educativa, Universidad Manuela Beltrán. El presente video aborda las características y especificidades de la investigación cuantitativa, su panorama y contextualización en referencia a su funcionalidad, diseño, metodología, rol de investigador y producto general. Iniciamos contestando la pregunta: ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa y cuáles son los tipos de diseños cuantitativos? Cuando nos referimos al enfoque cuantitativo, hablamos de explorar todas las características y aspectos sistemáticos de la naturaleza en una investigación. Los resultados provienen principalmente de la observación detallada, seguida de un análisis basado en teorías y aplicaciones prácticas. Este tipo de trabajo se caracteriza por ser minucioso y discreto, adaptándose siempre al contexto específico. La investigación cuantitativa se lleva a cabo mediante procesos innovadores o creativos, buscando abordar áreas que generalmente no han sido estudiadas en profundidad en términos de magnitudes, eventos o hipótesis poco exploradas. Esto subraya la importancia de investigar poblaciones y fenómenos que han sido subestimados o pasados por alto en la investigación tradicional. La funcionalidad cuantitativa se articula en la rigurosa recolección y análisis de datos numéricos, sustentada en la verificación objetiva de hipótesis y la capacidad de generación de resultados. Esta funcionalidad se materializa a través de diversos diseños tales como el diseño experimental, en el cual se manipulan deliberadamente una o más variables independientes para observar su efecto en una variable dependiente en un entorno controlado. El objetivo es establecer relaciones causa-efecto. Diseño correlacional. Estos estudios buscan identificar relaciones o asociaciones entre las variables, pero no implican la manipulación de variables independientes. Se utilizan para explorar la fuerza y dirección de las relaciones entre las variables. Diseño longitudinal. Estos estudios implican la recopilación de datos en diferentes momentos a lo largo del tiempo para examinar cambios y patrones en el desarrollo de una muestra población o una población específica. Diseño transversal. A diferencia de los estudios longitudinales, los estudios transversales recopilan datos en un solo punto en el tiempo para comparar diferentes grupos o variables en ese determinado momento. La metodología cuantitativa se sustenta en técnicas de recolección de datos como encuestas, pruebas estandarizadas y análisis de bases de datos. Estos datos, una vez recolectados, son sometidos a un análisis estadístico como pruebas de significancia y regresiones, desempeñando así un papel crucial en la objetividad y validez de los resultados. El investigador, como arquitecto de esta metodología, debe garantizar la validez y confiabilidad de los datos mediante técnicas de muestreo aleatorio, control de variables y uso de instrumentos válidos. La imparcialidad y la objetividad son virtudes esenciales para salvaguardar la integridad de la investigación cuantitativa. El producto final de la investigación cuantitativa se traduce en informes científicos estructurados y basados en evidencia numérica. Estos informes, respaldados por un análisis estadístico y proyecciones y presentaciones gráficas, aportan al avance del conocimiento en diversas disciplinas, permitiendo la toma de decisiones informadas y la contribución al desarrollo científico y tecnológico. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? La complejidad es inherente a la investigación cuantitativa. Principalmente se radica en varios aspectos clave que requieren un enfoque metódico y riguroso para el abordaje efectivo. En primer lugar, la formulación de una pregunta de investigación clara y específica es fundamental para orientar todo el proceso investigativo. Esto implica definir con precisión las variables a estudiar y establecer hipótesis concretas para que puedan ser sometidas al análisis cuantitativo. Una vez definido el marco teórico y metodológico, se enfrenta el desafío de seleccionar la muestra adecuada que represente de manera fiable la población de interés. Esto implica consideraciones estadísticas como el tamaño de la muestra, la estratificación adecuada y la minimización de los sesgos para garantizar la validez y la generación de los resultados. La recolección de los datos también es un aspecto crítico que demanda cuidado y precisión. Se deben emplear instrumentos de medición confiables y válidos, además de establecer protocolos claros para la recolección y registro y almacenamiento de los datos, evitando errores que puedan comprometer la integridad de los resultados. Una vez obtenidos los datos, se requiere un análisis estadístico apropiado que permita extraer conclusiones válidas y significativas. Esto implica el uso de técnicas como pruebas de hipótesis, análisis de regresión, correlación y otras herramientas estadísticas avanzadas
que requieren un profundo conocimiento teórico y práctico. La interpretación de los resultados también presenta diversos desafíos, ya que es necesario contextualizar los hallazgos dentro del marco teórico y discutir sus implicaciones prácticas de manera objetiva y fundamentada. Además, se debe tener en cuenta la posible presencia de variables confusoras o sesgos que puedan influir en los resultados, los cuales deben ser controlados y discutidos adecuadamente. Finalmente, la comunicación efectiva de los resultados es crucial en la investigación cuantitativa. Esto implica redactar informes claros y concisos, presentar gráficos y tablas de manera efectiva y utilizar un lenguaje técnico preciso que sea comprensible para la audiencia objetivo, ya sea científica, académica o profesional. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? En el panorama de la investigación científica, las tensiones entre el enfoque cuantitativo y cualitativo son un tema perenne. Estos enfoques representan dos paradigmas fundamentales que a menudo se enfrentan en la toma de decisiones metodológicas y epistemológicas. La naturaleza de estas tensiones radica en las diferencias fundamentales en cómo se obtienen, procesan y analizan los datos en cada enfoque. El enfoque cuantitativo se caracteriza por su énfasis en la medición, la objetividad y la generación de los resultados. Se apoya en el uso de métodos estadísticos y experimentales para recopilar datos numéricos que pueden ser analizados de manera sistemática y rigurosa. Este enfoque tiende a ser más estructurado y replicable, lo que facilita la validación y la comparación de los resultados. Por otro lado, el enfoque cualitativo se centra en la comprensión profunda y contextualizada de fenómenos complejos. Utiliza métodos como entrevistas, observación del participante y análisis del contenido para capturar la riqueza y la subjetividad de las experiencias humanas. Este enfoque es más flexible y se adapta mejor a la exploración de temas emergentes o poco comprendidos, permitiendo descubrimientos inesperados y teorías más holísticas. Las tensiones entre estos enfoques surgen en varios niveles. En primer lugar, está la cuestión de la validez de confiabilidad de los datos. Mientras el enfoque cuantitativo se asocia a menudo con una mayor objetividad y replicabilidad, algunos argumentan que puede perder de vista la complejidad y el contexto de los fenómenos estudiados. Por otro lado, el enfoque cualitativo puede ser criticado por su subjetividad y la falta de generalización, lo que lleva a preguntas sobre la validez externa de sus hallazgos. Además, existe una tensión epistemológica en términos de la naturaleza del conocimiento y la forma en que se construye. El enfoque cuantitativo se alinea más estrechamente con una visión positivista y empirista. Se enfatiza en la objetividad y la neutralidad del investigador, en contraste al enfoque cualitativo. A menudo se relaciona con enfoques interpretativos y constructivistas que reconocen la influencia del contexto y la subjetividad en la producción del conocimiento. Esas tensiones también se reflejan en la comunidad científica y académica, donde diferentes disciplinas y paradigmas de investigación pueden favorecer uno u otro enfoque. La integración de ambos enfoques, conocida como investigación mixta o triangulación, ha surgido como un intento de superar estas tensiones al combinar la profundidad cualitativa con la amplitud cuantitativa, buscando así una comprensión más completa y robusta de los fenómenos estudiados. ¿Es posible pensar una metodología que involucre la investigación cuantitativa y cualitativa? La caracterización de una metodología mixta se fundamenta en la integración y complementariedad de los enfoques cuantitativos y cualitativos. En primer lugar, la investigación cuantitativa se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos para identificar patrones y relaciones y irregularidades en un fenómeno de estudio. Por otro lado, como lo decíamos, la investigación cualitativa se centra en comprender la naturaleza profunda y significativa de un fenómeno, explorando perspectivas, experiencias y significados de los participantes. La metodología mixta busca capitalizar las fronteras de ambos enfoques para proporcionar una comprensión más completa y enriquecida del problema de investigación. Esto se logra mediante la combinación de técnicas de recolección de datos como encuestas, entrevistas en profundidad, análisis integrado de datos cualitativos y cuantitativos. En términos de justificación, la metodología mixta se caracteriza por, primero, tener una profundidad y amplitud. Al combinar datos cuantitativos y cualitativos se logra una comprensión más profunda y completa del fenómeno estudiado. La amplitud se refiere a esa capacidad de abordar tanto los aspectos generales como los específicos de un problema de investigación.
Existe también la validación cruzada, que es la triangulación de los datos, es decir, la comparación y validez cruzada de los resultados cualitativos y cuantitativos aumenta la confiabilidad y la validez de dichos hallazgos. Indudablemente la contextualización, ya que la investigación cuantitativa permite contextualizar los resultados obtenidos en la parte cuantitativa, proporcionando insights sobre las razones y significados detrás de los números, ¿no? Flexibilidad, ya que esta metodología es adaptable y permite ajustes en el tiempo real durante el proceso de investigación para abordar nuevas preguntas que hayan surgido o enfoques emergentes. Y por último, al integrar diferentes tipos de datos se obtiene una imagen más holística del fenómeno, considerando no solamente la dimensión cualitativa, sino ampliando dicho margen a través de la cualificación. Por último, aquí tenemos la definición de diferentes diseños de investigación, tanto en la etnografía, en la etnografía virtual, la investigación en acción, la teoría fundamentada, los estudios de caso y la fenomenología. Todos tienen una definición diferente, un objetivo, un método principal de su estudio, unas ventajas y unas limitaciones. En el caso de la etnografía hablamos que implica la inmersión profunda en un contexto social y cultural, en un grupo específico, y se centra en comprender los significados y las prácticas culturales. Su método principal es la observación, las entrevistas y el análisis de documentos. Como ventajas, revela patrones culturales subyacentes a manera de profundidad, y como limitaciones, en un contexto cultural específico, requiere demasiado tiempo en muchas ocasiones y también recursos, ¿no? La etnografía virtual se enfoca en las comunidades en línea, en los entornos digitales, examina interacciones sociales y culturales en plataformas digitales. Su objetivo es comprender la cultura y las dinámicas sociales en línea. Su método principal es la observación del participante en línea en el contenido digital a través de contenido y entrevistas virtuales. Una de las principales ventajas es que hay acceso a comunidades globales y hay una mayor eficiencia en la recolección de los datos en línea. Y las limitaciones que tiene son los desafíos éticos en cuanto a la privacidad y las limitaciones en la observación directa. La investigación en acción es un enfoque participativo que busca el cambio social a través de la investigación colaborativa con los participantes. En este orden de ideas, el objetivo es comprender y transformar situaciones sociales a través de la acción y la reflexión conjunta. Su método son los ciclos de planificación, la acción por observación y la reflexión de la participación activa de los sujetos. Una de las principales ventajas es el empoderamiento de la comunidad cuando se hace la aplicación práctica de estos resultados para la mejora del mismo. Una de las limitaciones es que requiere un compromiso y una cooperación de los participantes ante los desafíos que pueden generarse por la obtención de los resultados. Teoría fundamentada. Es un enfoque inductivo que busca desarrollar teorías a partir de datos recopilados en lugar de probar una hipótesis preexistente. Su objetivo es generar teorías fundamentadas a la realidad empírica. El método principal que tiene es la recolección de datos abierto, codificación y análisis iterativo en la saturación teórica, y sus principales ventajas son la flexibilidad para adaptarse a datos complejos y limitaciones que puede ser percibido como un subjetivo y algunas veces es sesgado en la interpretación de datos. El estudio de caso es un análisis detallado y profundo de un caso específico dentro de un contexto que puede involucrar múltiples métodos y fuentes de datos. Su objetivo es comprender un fenómeno específico en profundidad, explorar las relaciones causa-efecto. Su método principal son las entrevistas, análisis documental y observación directa. Una de las principales ventajas es la profundidad en la comprensión del caso, lo que permite estudiar fenómenos complejos en un determinado contexto. Y una de las limitaciones sea la generalización del riesgo, al sesgo también, al investigar el caso seleccionado. Por último, la fenomenología es un enfoque que busca comprender la esencia y el significado de las experiencias humanas desde una perspectiva de los participantes. Su objetivo es explorar y describir las estructuras de una conciencia y la experiencia
subjetivo. Su método principal son las entrevistas fenomenológicas, el análisis de los significados y los patrones emergentes. Principales ventajas que se da mucha profundidad en la comprensión de las experiencias subjetivas y a veces se encuentran o se revelan significados muy profundos. La limitación, pues, que la interpretación subjetiva presenta muchísimos desafíos, sobre todo en términos de objetividad, ya que pues, puede estar sesgada pues, por el investigador principal. Asimismo, pues todas tienen un origen, unas fases y una técnica en la instrumentación y la recolección de datos, las cuales vemos pues, en la siguiente tabla. Por último, presentamos los referentes bibliográficos en los cuales nos apoyamos para la realización del presente trabajo. Muchísimas gracias.